continuación, RTVC Noticias, emisión central. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. Atención, la noticia a esta hora es por la decisión de la Corte que abrió una indagación preliminar contra 4 senadores, al parecer vinculados al escándalo de centros poblados. Recordemos el contrato de conectividad con serios cuestionamientos y del que están embolatados 70.000 millones de pesos. Los congresistas son Armando Benedetti, Antonio Luis Abraín Guevara, Daira de Jesús Galvis Méndez y Mauricio Gómez Amín, denunciados en el alto tribunal por parte de Veedurías Ciudadanas. Supuestamente habrían ejercido presiones para que no caducara dicho contrato. Titulares de más hechos del día en RTVC Noticias, emisión central. Grave denuncia del defensor del pueblo. Disidencias de las FARC están reclutando menores de edad en varios municipios de la Amazonía. Ya se documentaron 4 casos. Ministerio de Defensa confirmó golpe contra alias Fabián del ELN. Había salido herido de un bombardeo y murió en una clínica de Cali. Jornada de marchas en gran parte del país convocadas por FECODE. Al final de la tarde hubo alteraciones en varios puntos de Bogotá, como Usme y Américas. Cambios en la cúpula de la Policía Nacional, relevo en antinarcóticos, inspección y seguridad ciudadana. Revisamos en qué va el plan de vacunación. Se acabaron las dosis de Moderna en Bogotá. El gobierno ya fijó protocolos para dosis a estudiantes. La explicación en minutos. En Medellín, una fuga de agua durante un año ha afectado a los habitantes del barrio Santa Inés. Las casas ya comienzan a agrietarse. Toda la información en minutos por RTVC Noticias, conectados 24/7. Insólita crisis en Reino Unido. No hay combustible ni mercancía porque no hay conductores para manejar los camiones. Oposición y oficialismo del régimen venezolano se unieron para rechazar los fuertes brotes de xenofobia que se viven en Chile. Peligroso incidente en Bogotá. Vaca saltó de camión que transitaba avenida y huyó por entre calzadas y aceras. Y en deportes, gran hazaña en la Champions League. El Sheriff de Moldavia le ganó al Real Madrid como visitante. Lionel Messi marcó su primer gol con el Paris Saint-Germain y el Liverpool goleó al Porto de los colombianos. Todo esto y más en la información deportiva. Los espero más adelante. Y se conocieron los nominados a los Latin Grammy Awards y Colombia tiene 17 nominaciones. En Cultura les cuento quiénes son. Diamante Eléctrico. Y vean esta grave denuncia de la Defensoría del Pueblo. Las disidencias de las FARC estarían reclutando menores de edad en la Amazonía colombiana. El organismo ya documentó 4 casos. Aquí en RTVC Noticias hablamos con un líder en la región que confirma que niños de 12 años están en grave riesgo. La Pedrera es un área no municipalizada de la Amazonía colombiana. Está ubicada al borde del río Caquetá, estratégico para la movilidad de armas y droga de grupos ilegales. Es habitada por 4.985 personas, la mayoría niños, quienes según la Defensoría del Pueblo están en riesgo de reclutamiento forzado. Donde la disidencia de la FARC, conocida como Frente Primero Carolina Ramírez, ya habría incorporado a sus filas a 4 menores de edad, ya que este grupo armado ilegal busca fortalecerse financieramente y a engrosar sus filas vinculando a más personas. Líderes sociales aseguran que la falta de educación y oportunidades laborales los expone aún más. En promedio estamos hablando de manera general entre los 14 a los 18 años. ¿Sí? Allí sí no hay distinción de población, sea afro, sea indígena, campesino. Pero no es solo La Pedrera. Según la Defensoría del Pueblo, Puerto Alegría, el corregimiento La Chorrera, Miriti, Paraná y Río Apaporis también están en amenaza de reclutamiento. Lo que se configura en una violación de los derechos de la niñez y en flagrante e inadmisible amenaza contra su vida, libertad, seguridad e integridad personal. Según líderes de la zona, este fenómeno nunca ha parado y hoy se agudiza debido a la estrategia de expansión de grupos armados en el territorio.
Pues hace apenas unas horas el ministro de Defensa denunció que las disidencias reclutan menores en la puerta de los colegios. Revisamos este y otros antecedentes de este atroz delito. Mateo, adelante. Pues bien, Patricia, encontramos que distintas fuentes coinciden en este tema, así que vamos inmediatamente a nuestra pantalla para contarles. El Informe Nacional de Reclutamiento y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes en el conflicto armado colombiano por parte de la UNICEF, emitido el 1 de febrero de 2018, da cuenta de 16.879 registros. Por otra parte, el Centro Nacional de Memoria, a través del Informe Nacional de Reclutamiento de Menores, una guerra sin edad, dice que las cifras son 16.942 casos. El tema, por supuesto, es crucial en el Tribunal de Justicia Especial. Se van precisamente a esas zonas en Guainía, en Guaviare, en Caquetá, en Putumayo del Amazonas, donde están los internados, los colegios, y en esta época del año colocan a uno de sus cabecillas a pararse al frente del colegio para hacer reclutamiento ilegal. Estas declaraciones por parte del ministro de Defensa, Diego Molano, el día de ayer dan cuenta de una realidad que aún se ve en Colombia: el reclutamiento de menores por parte de los grupos ilegales. El ICBF tiene alrededor de 8.500 jóvenes desvinculados de la guerra, mientras que el ejército ha rescatado a otros 1.500 en operaciones militares. Precisamente el ejército y la policía lanzaron el cartel de los más buscados a finales de marzo de este año, el cual impulsa la captura de 30 cabecillas de grupos armados especialmente reclutadores. Muchos de estos vienen de ser parte de varias columnas de la desmontada FARC. En su momento, el Arturo Ruiz, que delinquía en la antigua zona de distensión, contaba con el 50% de menores de edad en sus filas. Íbamos de los 12 hasta los 17, 18 años, que muchos salimos como yo, otros quedaron en fosas comunes porque pues cayeron en combate. La JEP, en el marco del denominado caso 07 de reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado, abarca alrededor de 8.000 casos por parte de las antiguas FARC en todo el país. Muchos de los menores no solo cumplían labores de combate, también eran cocineros, cargadores, mensajeros, acompañantes del grupo, y otros fueron reclutados para propósitos sexuales. Fui reclutada por las FARC a la edad de 11 años, por el bloque del Magdalena Medio al mando de Pastor Alape, violentada sexualmente a los 15 días de haber ingresado a la organización guerrillera, secuestrada por parte de ellos porque me raptan de una tienda donde me montan a un camión donde hay más de 50 menores de edad. El primer exjefe guerrillero de las FARC en comparecer ante la JEP fue Carlos Antonio Lozada en septiembre de 2020. En su momento dijo que el reclutamiento de menores no era un delito en las FARC. ¿Sabe usted si dentro de las primeras etapas fundamentalmente de vinculación de menores de edad a la guerrilla se hacía énfasis particular a que serían fusilados si intentaban desertar? Lo que estaba establecido en los documentos, y eso era lo que se enseñaba, es que la deserción era un delito. Esa deserción, al ser delito, se castigaba. En el Congreso de la República se adelantó la ley que ya fue sancionada por el gobierno, que endurece las penas por este fenómeno. Que el reclutamiento conlleva en sí mismo muchísimos otros delitos, como es el secuestro, la utilización, la esclavitud, el desplazamiento. En el gobierno también se le pone mano dura a los responsables. Necesitamos abolir para siempre ese crimen abominable del reclutamiento de menores. Y necesitamos y hacemos un llamado para que la justicia transicional avance en las investigaciones de ese reclutamiento de menores. La orden del gobierno es clara: perseguir y capturar a los responsables del reclutamiento forzoso. A la cárcel, una de las implicadas en el homicidio de la líder social María del Pilar Hurtado en Córdoba. Se trata de una señalada integrante del Clan del Golfo, quien deberá pagar 22 años de cárcel por haber planeado y ejecutado el asesinato en junio del 2019. María del Pilar Hurtado era una reconocida defensora de derechos humanos que se enfocaba en las víctimas del desplazamiento. Jornada de marchas en Bogotá y varias ciudades del país. Gran parte del día se desarrolló en calma, pero en Bogotá el final de la tarde fue de alteraciones. Vamos inmediatamente con John López. John, muy buenas noches. Los saludo y cuéntenos dónde se encuentra. Hola Mateo, muy buenas noches. Los saludo desde la Plaza de Bolívar.
sitio donde normalmente es normal ver a los manifestantes reunidos a esta hora de la noche, pero como ustedes pueden observar, la situación es muy diferente a la que se vivía en otras jornadas de manifestaciones. En este momento la situación es completamente calma y como usted lo decía, la jornada de manifestaciones inició muy temprano. Hacia las 9 de la mañana se reunieron en el Parque Nacional el gremio de FECODE, el gremio de los docentes, los gremios de los diferentes sindicatos y también el Comité Nacional de Paro. La jornada de la mañana transcurrió con total normalidad. Los manifestantes marcharon de una forma pacífica, pero ya fue en horas de la tarde cuando comenzaron a verse algunos desórdenes. El primero de ellos en el Portal de las Américas, luego fue la localidad de Suba la que tuvo que vivir estos desórdenes entre manifestantes o los enfrentamientos entre los manifestantes y las autoridades, pero la situación más delicada, Mateo, es tal vez la que se vive a esta hora en la localidad de Usme, en el sur de la ciudad de Bogotá. Allí, como se pueden observar, pues se ha visto algunos enfrentamientos entre las autoridades y los manifestantes donde se ha usado diferentes artefactos explosivos, tal vez algunos de ellos fabricados de forma artesanal. Esta es la situación. Allí, en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá, Metrolínea tuvo que suspender también sus servicios y sus operaciones debido a la situación que se registra. Este es el panorama, Mateo, de lo que se ha vivido en la ciudad de Bogotá en el transcurrir de esta nueva jornada de manifestaciones. Desde la Plaza de Bolívar, John López, RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias, John, por su informe. Y a propósito más del desarrollo de la jornada de marchas, en el siguiente recorrido con los periodistas de la Radio Nacional de Colombia. En Cali el balance de la marcha que se registró en horas de la mañana es positivo. Las autoridades aseguraron que se realizó sin ningún contratiempo, recorrió el centro de la ciudad y parte de la calle Quinta, en donde hubo bloqueos por parte de algunos manifestantes y desvíos de rutas del sistema de transporte masivo Mío. Sin embargo, el puesto de mando unificado registró que en horas de la tarde hubo aglomeraciones de personas, bloqueos intermitentes en sectores como el Puente de los Mil Días, Puerto Rellena y también Calipso en el oriente de la ciudad, además del sector de Meléndez, sur de Cali. De manera pacífica se llevaron a cabo en la capital del norte de Santander las jornadas de movilizaciones por parte de los docentes y sindicatos, quienes piden al Gobierno Nacional y al Congreso tramitar y acelerar la revisión de 10 proyectos que fueron radicados para el país. Con normalidad transcurrieron las marchas programadas hoy en el eje cafetero, en donde Manizales fue la primera en desarrollar una jornada pacífica por las principales calles de la ciudad, la cual terminó con una toma cultural en el sector de Chipre. En Puerto Asís se realizó una movilización pacífica que fue acompañada por decenas de conductores de motocicletas en rechazo a lo que ha sido calificado como los presuntos actos de corrupción al interior del Instituto de Tránsito Municipal, como son la expedición de comparendos y la no apertura de procesos disciplinarios, y que fue promovida por la Veeduría Ciudadana y el presidente del Consejo Municipal. En Neiva finalizaron en calma las dos movilizaciones previstas para esta jornada. La primera de ellas, en la mañana, que tuvo un énfasis especial en temas de salud y el reclamo de los trabajadores del sector frente a las decisiones del gobierno departamental. En la tarde, en relación con el posible cierre de supermercados de la Caja de Compensación Familiar del Huila. Y en Bucaramanga y Santander se vivieron distintas movilizaciones, así como también en Piedecuesta y San Gil. Los sindicatos de trabajadores y profesores, así también los estudiantes, salieron a las calles en la capital de Santander y su área metropolitana. En Medellín fueron convocadas dos manifestaciones o dos movilizaciones en la ciudad. Una que terminó en el Parque de las Luces en total calma y tranquilidad, convocada por los estudiantes, maestros y las centrales obreras, y otra por el grupo denominado La Primera Línea. Ambas se desarrollaron en total tranquilidad. En otras noticias, alias Fabián, sindicado cabecilla del ELN, fue abatido por las fuerzas militares. El ministro de Defensa explicó que murió en una clínica tras salir herido de un bombardeo. Según el ministro de Defensa, Diego Molano, los soldados le prestaron ayuda humanitaria al principal cabecilla del Frente de Guerra Occidental del ELN, que fue hallado en las selvas del litoral pacífico. Lo capturamos vivo a las 4 de la tarde de ayer en las selvas chocuanas. Se le dieron los primeros auxilios y fue trasladado a un hospital de Cali. El presidente Iván Duque se refirió al prontuario de alias Fabián. Se trata de un narcoterrorista que tenía además antecedentes de reclutamiento de menores, que tenía antecedentes de asesinato de líderes sociales y por supuesto de narcotráfico. Así que celebro esa acción contundente de la fuerza pública. Este es un delincuente de más de 35 años en el narcotráfico con el ELN,
porque el Frente de Guerra Occidental, como se denominan ellos... Las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos por la captura de alias La Abuela, quien según inteligencia es ahora la nueva cabecilla del ELN en esta zona del país. Con cilindros bomba y ráfagas de fusil fue atacada la base militar Campo 2 en Tibú, norte de Santander. Según las autoridades, los cilindros fueron lanzados desde un carro en movimiento. El ataque, que fue atribuido al ELN, no dejó personas lesionadas. Sin embargo, la explosión ocasionó un incendio en un establecimiento comercial. Autoridades indígenas de Chocó advirtieron que cerca de 2.500 personas que se encuentran confinadas a orillas del río Docordó están en riesgo de desplazamiento. Más información con Karina Prado, periodista de la Radio Nacional de Colombia. Buenas noches. Según la organización indígena Wondeco, las cerca de 2.500 personas que residen a las orillas del río Docordó, afluente del río San Juan, se encuentran resguardados en sus viviendas sin poder salir, pues tuvieron que presenciar nuevamente 3 días de combates entre grupos armados ilegales. Han solicitado atención urgente porque si no se van a tener que ver en la necesidad de desplazarse hacia el casco urbano del municipio de Ismina. Todo está callado, como si no hubiera pasado nada en nuestro territorio. Estamos organizando y preparando los 2.488, así como va la situación, nos tocará la población se están reuniendo para ver si pueden desplazarse hasta la cabecera municipal de Ismina. Tanto la Iglesia Católica como las organizaciones indígenas de orden nacional y territorial han hecho llamados de emergencia al gobierno nacional y también al gobierno regional para que puedan atender toda esta situación o la crisis humanitaria que se vive en esta zona del departamento del Chocó. Desde Quibdó, Karina Prado Rivas, Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Y hay cambios en la cúpula de la Policía Nacional. Hay relevos en antinarcóticos, inspección y seguridad ciudadana. El general Jorge Ramírez quedó fuera de la línea de mando. En las últimas horas, la dirección de la Policía Nacional confirmó el relevo de 4 direcciones de la institución para mejorar los índices de seguridad en Colombia. A la Dirección de Seguridad Ciudadana llega el general Hernán Alejandro Bustamante, quien hasta hoy se desempeñó como director antinarcóticos. Nuestro propósito fundamental es contener y reducir el homicidio y al máximo darle respuesta a los colombianos en la lucha contra los delitos que los afectan. La dirección de antinarcóticos la asume el general Ricardo Alarcón, quien lleva 32 años en la policía. Aquí está el general Alarcón, quien recibe la dirección de antinarcóticos. El general Hernández, quien estaba en Cartagena, ha sido designado como comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla. El general Carlos Ernesto Rodríguez, quien se venía desempeñando como director de Seguridad Ciudadana, pasa a la Inspección General de la Policía y sale de la línea de mando el general Jorge Ramírez, quien era el inspector general. Y 58 viviendas de los Montes de María resultaron afectadas por un vendaval. Organismos de emergencia evalúan los daños. Jessica Valdés, periodista de Radio Nacional de Colombia, nos amplía la información. El Carmen de Bolívar, por segunda vez en lo que va de septiembre, resultó afectado por un vendaval. Esta vez son más de 500 las viviendas con daños en su infraestructura. Ante la emergencia, el alcalde del municipio, Carlos Torres, pidió ayuda al gobierno departamental y nacional. Vamos a llevar frazadas, colchonetas, láminas, materiales de construcción para empezar a que la gente pues logre tapar los techos, porque la problemática más grave que tenemos son techos caídos. Los estragos del vendaval también se sintieron en otros municipios de los Montes de María, como San Jacinto, Zambrano y Córdoba Bolívar. Desde San Jacinto Bolívar informó Jessica Valdés para RTVC Noticias, conectados 24/7. Y un helicóptero que transportaba a 4 personas, entre ellas 2 funcionarios de la empresa ISA, se accidentó en el aeropuerto Matecaña de Pereira cuando aterrizaba. Según la Aeronáutica Civil, los ocupantes de la aeronave resultaron ilesos en el siniestro. A raíz de lo sucedido, la terminal aérea de Pereira fue cerrada, mientras que el aparato era retirado del sitio. Investigadores se encuentran precisando las causas de lo sucedido. La Superintendencia Nacional de Salud ordenó intervención a la EPS Comeva por considerar que pone en riesgo la prestación de los servicios a cerca de 1.300.000 de afiliados.
La medida regirá por un año y deberá garantizar que la red integrada de servicios de salud permita el acceso de servicios a la población afiliada. Vamos ahora a revisar las cifras de COVID-19. En el más reciente informe del Ministerio de Salud se registran 1.686 personas con COVID-19. 41 personas fallecieron infortunadamente en nuestro país, 41 fallecidos. Y el total de casos activos es de 16.470. Las cifras de vacunación en Colombia: han sido aplicadas 39.701.907 dosis contra el COVID-19. 16.587.565 personas ya tienen su esquema completo de inmunización. Y la dosis día es de 91.357 dosis. Y también les contamos que se acabaron en Bogotá las dosis de Moderna, cuya distribución había iniciado este fin de semana. Se espera un nuevo lote para completar las segundas dosis. Estos días se han registrado largas filas en diferentes puntos de vacunación para la segunda dosis de Moderna, lo que provocó que hoy las dosis estuvieran agotadas. De las 689.200 vacunas de Moderna que recibió el país en las últimas semanas, a la capital le fueron asignadas 62.580. Recuerden que en la ciudad de Bogotá son hasta 580.000 las personas que estaban en espera de su segunda dosis. Estas 63.000 que nos llegaron las aplicamos entre el día sábado, el domingo y ayer lunes. El drama continúa para las personas. Saqué tiempos, saqué permisos, saqué un montón de cosas y me dijeron que no, que en Santa Fe me madrugué a las 5 de la mañana para hacer fila y en Santa Fe me dijeron ya no hay. Otros ciudadanos indican que han tenido que recorrer varios puntos y realizar largas filas, pero que al final no han podido recibir la segunda dosis de la farmacéutica. Y ahorita pues vea, ya perdí la avenida hasta el Tunal, me dirijo hasta acá y que tampoco hay nada, entonces sí, me afecta bastante. Tengo una comorbilidad, entonces necesito pues desde hace un mes exactamente hoy que ya debía habérmela aplicado. La Secretaría de Salud aseguró que están a la espera de nuevas entregas de la vacuna de Moderna. Sin embargo, hacen un llamado a la ciudadanía que requiera dosis de Pfizer, AstraZeneca, Sinovac y Janssen a que se acerquen a los puntos porque la capital sí cuenta con dosis suficientes. Y atentos porque el gobierno expidió los lineamientos de vacunación en colegios y en universidades. Se busca aumentar la cobertura en el grupo de 12 a 24 años de edad. Se trata de una circular conjunta expedida por los Ministerios de Salud y Educación. De esta forma se fijaron los parámetros que deberán seguir las secretarías, colegios y universidades del país para agilizar el proceso de vacunación. Particularmente de los 12 a los 24 años. El proceso de retorno a la educación es fundamental para el proceso mismo educativo, para la reactivación del país, y es por eso que la sinergia entre el sector educación y salud, con distintas estrategias que se den en las regiones, es vital. Las secretarías de Educación y Salud deberán hacer una socialización sobre la importancia de la vacunación y tener en cuenta la firma de un consentimiento por parte de los padres en caso de que sean menores de edad. Las vacunas que están a disposición son las del laboratorio Pfizer y Moderna, con las que se pretende inmunizar a 8 millones de jóvenes. El gobierno confirmó que más de 77.500 nuevos puestos de trabajo se han generado para personas entre 18 y 28 años de edad. Esto gracias al programa de subsidio al empleo formal. El ministro de Trabajo confirmó que mañana el gobierno nacional girará recursos superiores a los 23.000 millones de pesos a las empresas generadoras de empleo para jóvenes. Hemos generado o se han generado 77.574 nuevos puestos de trabajo para personas entre 18 y 28 años de edad. Esto tiene una inversión social de 23.195 millones de pesos que serán girados a las empresas el día de mañana. Adicionalmente, la próxima semana se reglamentará otra ayuda para las empresas, pero dirigida a quienes contraten personas a partir de los 28 años. Hombres 10%, mujeres 15%. Esto es concurrente también para seguir apoyando con el subsidio del PAEF, para apoyar las nóminas. O sea, pueden tener los dos beneficios. ¿Por qué? Porque una cosa es tener la nómina que no me la bajen
y otro el puesto nuevo con los subsidios para esos puestos nuevos. La meta del gobierno es que a diciembre se hayan generado más de 100.000 nuevos puestos de trabajo para jóvenes entre 18 y 28 años de edad y también generar ayudas para las empresas que se vieron afectadas por las cuarentenas en los meses de abril y mayo. Vean ahora esta situación en el barrio Manrique, en Medellín. Una fuga de agua genera riesgos en las casas de la zona. Según los vecinos, el escape completa un año y nadie les ha dado solución. Daniel Cañas, muy buenas noches. ¿Qué dicen las autoridades? Patricia, ¿qué tal? Buenas noches para usted y para los televidentes. La administración municipal le ha dado una respuesta a esta comunidad, quienes según ellos no ha sido óptima, porque ellos le dicen que están a la espera de aprobación de recursos para la adjudicación de un contrato que logre solucionar esta problemática. En la visita que nosotros hicimos a esta comunidad pudimos evidenciar que ya las casas comenzaron a verse afectadas con grandes grietas, incluso algunas han comenzado a inclinarse. Esta es la situación de estas personas en la comuna de Manrique. Sin trabajo y ahora con el temor de perder su casa, doña Nélida dice que no puede pagar los arreglos en su vivienda, que ha asumido por esta problemática sin respuesta. Fui madre comunitaria, debido a esta situación yo tuve que renunciar por los riesgos que ustedes ven en la infraestructura. Más de un año la comunidad de Santa Inés ha denunciado este problema, que ha ocasionado incidentes en la vía y daños en los andenes. Ahora ven cómo sus casas se agrietan poco a poco. Solo hacemos pañitos de agua tibia, hacemos rezanas, pero es algo que no nos va a perdurar. Las familias aseguran que hay espacios inutilizados por la humedad. A mí se me está presentando un problema respiratorio. Hace 8 días estuve hospitalizada supuestamente por asma. Le preguntamos al DAGRET sobre las posibles soluciones para la situación. Voceros de la entidad afirman que la situación era competencia de EPM, a lo que EPM contestó que esta situación es directamente de la administración municipal. En este momento nos encontramos elaborando los pliegos para la adjudicación del contrato de quejas sanitarias. Surtida esta etapa, el nuevo operador del contrato se contactará con usted para acordar la fecha y hora de la visita. Ellos vienen, toman fotos, revisan y salen y se van. La comunidad está pidiendo la presencia de las entidades competentes para que evalúen el nivel de riesgo en el que se encuentran y planteen soluciones. Y vean esto, una situación de alto riesgo se vivió en una de las avenidas más transitadas de Bogotá, cuando una vaca se escapó del camión que la llevaba al matadero y corrió sin control por el asfalto y también las aceras. Los testigos dicen que este hecho pudo haber acabado en tragedia. Como si intuyera cuál iba a ser su destino, la vaca escapó del camión que la transportaba metros antes de ingresar al frigorífico San Martín en Fontibón. En la huida, el animal tomó la avenida Ciudad de Cali en contravía. Ni los agentes de tránsito pudieron detenerla. La vaca venía, pero venía del lado contrario de donde yo trabajo. Pero justamente en el semáforo agarró la calle donde yo trabajo y siguió derecho y broma. Pero gracias a Dios en ese momento no sucedió ninguna lesión. El momento fue grabado por un motociclista. Los conductores, asombrados por el trote del animal, prefirieron tomar vías alternas. Mucha visión y sostenerse viendo ya cruzar el animal. Quienes siguieron el recorrido del animal afirmaron que el descuido de sus dueños pudo ocasionar una tragedia. Sí, era un peligro porque es una vaca grande, broma. Imagínate, si una vaca de esas se estrella con un carro es una tragedia. Gracias a Dios no pasó nada. Según Joel, varias veces ha sucedido lo mismo. Quienes transitan por el sector han decidido llamarlo el vacódromo y de manera sarcástica dicen que hasta una apuesta de carreras podría ser llevada a cabo. Vuelve el Gran Finde, del 28 al 30 de septiembre, 72 horas de descuentos. Ingresa ya a www.elgranfinde.com y recompénsate haciendo ese viaje pendiente. Invita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur. Bienvenidos a la información del mundo en RTVC Noticias. Iniciamos con los hechos más importantes del día en imágenes. La primera, la economía británica vive una grave crisis a causa del desabastecimiento de mano de obra, gasolina y mercancías. La segunda, la activista sueca Greta Thunberg volvió a hacer una mordaz crítica a los líderes del mundo durante una cumbre climática de jóvenes en Milán, Italia.
Y tras la tercera ronda de negociaciones entre el gobierno venezolano y la oposición en México, ambas partes condenaron los casos de xenofobia que han sufrido migrantes de su país en territorio chileno. Iniciamos. La economía británica vive una tormenta perfecta. La escasez de fuerza laboral para el transporte de mercancía ha provocado un desabastecimiento generalizado, principalmente de gasolina. ¿Hay relación entre el Brexit, el divorcio del Reino Unido con la Unión Europea y la actual crisis de la gasolina que resiste ese país? La respuesta es sí. La administración Johnson, desde ese punto de quiebre, restringe la contratación de fuerza laboral del bloque comunitario. Los transportistas, muchos de ellos de origen rumano, portugués, español o francés, por ello comenzaron a escasear en suelo británico. El flujo habitual de elementos tan necesario como la gasolina se estancó y así se ve en el territorio insular. La situación ha escalado a estatus de crisis. Las interminables y kilométricas filas por combustible se rutinizan. Trabajadores esenciales como médicos y profesores piden al inquilino del 10 de Downing Street ser priorizados para obtener gasolina y así poder ir a trabajar. El gobierno, con permisos laborales especiales, comienza a dar asomos de ceder. Greta Thunberg volvió a hacer hoy una mordaz crítica a los líderes del mundo. La joven activista sueca dijo que durante los últimos 30 años han hecho demasiadas promesas y pronunciado palabras huecas en torno a la crisis climática. Thunberg habló durante una cumbre organizada por la ONU en Milán, Italia, con 400 jóvenes entre los participantes. La lava proveniente del volcán Cumbre Vieja en la isla española de La Palma alcanzó el mar en la noche de hoy, según el Instituto Volcanológico de Canarias. Según la televisión regional de Canarias, hasta ahora solo se ha producido un humo negro en la zona en que la lava cayó al mar. Entre tanto, el gobierno central español aprobó un paquete de ayudas directas de 10,5 millones de euros para quienes perdieron todo a causa de la erupción del volcán, que ya completa 8 días. Y hoy fue un día de manifestaciones en varias capitales de América Latina con motivo del Día de Acción Global por un aborto legal y seguro. Las marchas fueron a favor del aborto legal, seguro y gratuito, pues el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo está lejos de ser universal. Entre las capitales donde miles de personas salieron a las calles estuvieron Santiago de Chile, San Salvador, Ciudad de México y Lima. Más adelante, el tema que une al régimen de Maduro y a la oposición de ese país, el rechazo a la xenofobia. Por ahora, más noticias y los deportes. Vuelve el Gran Finde, del 28 al 30 de septiembre, 72 horas de descuentos. Ingresa ya a www.elgranfinde.com y recompénsate haciendo ese viaje pendiente. Invita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría saludarlos como siempre desde la ciudad de Medellín. Y hoy fue una jornada de sorpresas en la Champions League, en la segunda ronda de esta fase de grupos, y es que el Sheriff de Moldavia le ganó al Real Madrid en su casa. Así es, el equipo de los colombianos Arboleda y Castañeda pues van a tener mucho más para hablar, porque este resultado ha dejado a muchos bastante sorprendidos. En otros resultados, ¿qué podemos decir? Pues el Paris Saint-Germain de Lionel Messi, que hoy marcó, le ganó al Manchester City. El Liverpool goleó al Porto de los colombianos Uribe y Díaz. Este es el resumen de esta fecha de la Champions. El empate del Real Madrid, falta sobre Vinicius Juniors de Ado, es penal, y Karim Benzema que anota el empate 1-1. Ese es campeón, ganó el Sheriff 2-1. El Liverpool no tuvo piedad con el Porto y lo liquidó. Salah al minuto 18, Mané al 45, otra vez el mejor jugador egipcio de la historia al minuto 60. El descuento es de Taremi, pero Firmino no dejó crecer la ilusión. Y al 77 y al 81 puso cifras definitivas. Aplastante derrota del Porto, 5-1. Y no iba a terminar sin polémicas. Milán cayó 1-2 frente al Atlético de Madrid. Rafael León y el 1-0 para los locales. Renan Lodi, que asiste perfecto a Antoine Griezmann sin dejarla caer, 1-1. Y luego Kalulu, que toca la pelota con la mano
El árbitro Sunit Sakir dice penal y Luis Suárez, que convierte para el 2-1 del Atlético de Madrid. Terminó muy cuestionado el juez turco. Mañana hay más acción de la Champions League. Por ahora seguimos hablando de Radamel Falcao García, sí, porque sigue siendo la sensación. Pues, ¿qué le hacemos? Y nosotros seguimos felices pudiendo registrar esta situación. Pues, el programa español también día después volvió a hacerle un seguimiento en el partido ante el Cádiz. Pero aquí lo más significativo también no fue la actuación del colombiano, sino la cantidad de colombianos que fueron a acompañar al Tigre en este compromiso. Él es nuestra bandera. Él es el gran. Rayo Vallecano y Colombia son un solo sentir, como un solo corazón enamorado. Todo tiene que ver con él, hasta el bolso en la cintura. Y si anota, el estadio se vuelve loco. Siempre con Radamel a todos lados. Y él, generoso como siempre, devuelve tanto cariño alegrando a tanto colombiano de todo el mundo, representado en aquellos pocos que pueden verlo cerca en el estadio. Falcao es la bandera, Falcao es Colombia. ¿Cuántas reconocieron? ¿Reconocieron ambas? Pues bueno, les cuento que hoy esto viene a colación porque se conocieron los nominados a los Latin Grammy y Colombia tiene un montón de nominaciones. Son 54 categorías en total, inentendibles, muy difíciles de recordar, así que aquí hemos hecho la selección de los colombianos y los hemos puesto en unas etiquetas que son fácilmente entendibles para todos ustedes, para que no estén tan confundidos como yo. Esas son los obvios, los de siempre, los colombiafónicos, los de los niños y los temerarios. Vean esto. Era obvio que Camilo estuviera nominado por lograr más de 600 millones de reproducciones en plataformas digitales. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Era obvio que Silvestre Dangond estuviera nominado por su nuevo álbum, que ya completa 90 millones de reproducciones en YouTube. Era obvio que Farina estuviera nominada porque el reggaetón hecho por mujeres está en auge. Y nos fuimos a fuego, rompimos la habitación. Es temerario lanzar un disco como independiente junto a la ingeniera María Elisa Ayerbe, así como lo hizo Paula Arenas al inicio de su carrera artística. A tu lado, quiero detener el tiempo. Es temerario hacer rock indie en un país que no existe este género, así lo ha hecho Diamante Eléctrico. Soy el que alimenta lo absurdo con fe. Es temerario hacer una canción que critique los estereotipos de la fama, así lo hace Aterciopelados con su canción Antidiva. La música es mi mística, solo en el pentagrama, las melodías se me encaraman. Juanes siempre está dentro de las nominaciones por su trayectoria y los lanzamientos como Origen. Necesito buscarte. Maluma siempre está en las nominaciones por sus colaboraciones o remixes. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. J Balvin siempre está nominado por lograr romper récords como lo hizo con Agua, que tiene más de 700 millones de reproducciones en YouTube. Esto es un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Carlos Vives siempre está nominado y este año comparte la nominación con Ricky Martin por Canción Bonita. Y no se desconecten porque en nuestro siguiente paso vamos a estar hablando de las dos categorías que nos quedaron faltando, los colombiafónicos y los que le cantan a los niños. Nos vemos más adelante.
Y atención trabajadores, el Consejo de Estado le puso límite a la contratación por prestación de servicios. La Corporación Judicial fijó que debe existir un periodo de 30 días hábiles entre la finalización de un contrato y la ejecución del siguiente. La decisión del Consejo de Estado se dio tras analizar un proceso de una abogada que trabajó en la Personería de Medellín, a quien se le negó el reconocimiento de relación laboral pese a haber trabajado un año de manera ininterrumpida en esta entidad. Una auténtica relación laboral se entenderá que no hay solución de continuidad entre el contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquel y la fecha en que inicie la ejecución del otro no han transcurrido más de 30 días hábiles. Sin embargo, para los expertos, esta decisión podría dejar a los contratistas con desventajas. Preocupa extremadamente este periodo de gracia entre contrato y contrato durante 30 días que ha fijado el Consejo de Estado. Esto va a tener unos efectos que van a sentir las personas que son contratadas mediante contrato de prestación de servicios. El Consejo de Estado también estableció otra regla que determina que frente a la no afiliación al sistema de seguridad social en salud, no es posible que se le devuelva el dinero a los trabajadores bajo la modalidad de prestación de servicios. Y fue inaugurada en Cundinamarca la primera destilería artesanal de miel de caña. El gobierno destacó este proyecto producto de la llamada Ley de la Panela por el beneficio a los pequeños productores. En el municipio de San Francisco, en Cundinamarca, se puso en funcionamiento la primera destilería de miel de caña artesanal. Estamos rompiendo de manera constructiva el principio del monopolio rentrístico de arbitrios, permitiendo que en el caso particular de la panela pudiéramos tener destilerías artesanales. La ley de emprendimiento ayudará a la generación de nuevas pequeñas industrias que impactarán en la creación de empleos en zonas rurales del país, según la proyección del gobierno nacional. Con la nueva destilería artesanal de miel de caña se busca generar nuevas opciones de mercado y de producción de los derivados de caña y se beneficiará a campesinos y pequeños productores, impactando a más de 25.000 familias de la región del Gualibá. La sección de economía es presentada por Fede Cacao. Amigo cacaocultor, si su cultivo produce menos de 700 kilos por hectárea al año, es hora de renovar. Acérquese a la unidad técnica de Fede Cacao más cercana y solicite información. Llegamos al segmento de economía en RTVC Noticias, sección que iniciamos con las cifras del día. El dólar cerró en 3.841 pesos con 94 centavos y subió 4 pesos con 3 centavos. 500 millones de pesos fue la multa que le interpuso la Superintendencia Financiera a Bancolombia por cobrar tasas de interés de vivienda por encima del tope permitido. De 10% a 5% redujo el Ministerio de Comercio el arancel para las importaciones de acero, decisión cuestionada por diversos sectores económicos. Por más de 3.000 millones de dólares firmó Ecopetrol contratos con Terpel y Primax para suministro de diésel y gasolina. 2,83% bajó el índice Nasdaq de empresas tecnológicas. La bolsa de Nueva York se encamina a su peor mes en más de un año. Y es que este martes las principales bolsas del mundo sufrieron fuertes caídas debido a la subida de las tasas de los bonos estadounidenses. A $101 llegó el precio de la libra de algodón. Este precio es el más alto en al menos una década. 25 millones de pesos recibirán las ganadoras de la convocatoria Revolucionarias del Mintic, que busca a mujeres creadoras de cortometrajes para el festival Smart Films. Actualización de noticias a esta hora. Hay tensión en las inmediaciones de la Universidad Industrial de Santander, donde ya se han presentado choques entre SMAT y manifestantes. Vamos inmediatamente con Pablo Fuerman. Pablo, cuéntenos qué está pasando. Hola, cordial saludo. Pues le cuento que a esta hora, Mateo, televidentes, se viven disturbios en el sector de la Universidad Industrial de Santander. Hay gases lacrimógenos, papabombas, se viven momentos tensionantes en este sector del Caballo de Bolívar. El SMAT se encuentra frente a la Universidad Industrial de Santander y tenemos información de que dentro de la universidad también están varios manifestantes que se están enfrentando con el escuadrón móvil antidisturbios. Conocemos también que hay un capturado por el momento por agresión a las autoridades y pues los gestores sociales y los de derechos humanos se encuentran en este sector
pues realizando sus labores. Esta es la imagen a esta hora, a las 7 de la noche, 45 minutos, frente a la Universidad Industrial de Santander. Lo que inició como una marcha pacífica terminó en manifestación, pues con disturbios. Esta es la situación, nos están apuntando en este momento con algunos láseres desde adentro de la universidad. Como podemos ver, también han creado como un tipo de escudos con algunas latas para que no se vean agredidos las personas que se encuentran adentro. Pues son varios personas, estudiantes que están dentro de la Universidad Industrial de Santander. Hay 2 tanquetas del SNAT afuera, en la parte posterior de la universidad, y pues nada, seguramente esperamos que esto se pueda solucionar de una manera rápida mientras gestionan estos gestores de convivencia la situación. Nosotros nos encontramos algo afectados por estos gases lacrimógenos. Hace pocos segundos nos tiraron algunas piedras, estos vándalos, podríamos decirlo, y pues estamos ya resguardados, trayéndoles estas imágenes en exclusivas para ustedes. Somos el único medio de comunicación que ha llegado hasta la Universidad Industrial de Santander a cubrir estos hechos, estos lamentables hechos. Esta es la información que tenemos desde Bucaramanga. Pueden ustedes observar estas imágenes. Continúen ustedes en Bogotá con más información sobre esta situación. Muchas gracias, Paulo. Póngase a salvo y estamos atentos de todo lo que ocurra en Bucaramanga y cerca de la UIS, donde se está desarrollando a esta hora este encuentro, una pedrea cerca de la UIS en Bucaramanga. Es información de nuestro periodista Paulo. El único medio que se encuentra en estos momentos en este lugar de la información es RTVC Noticias, conectados 24/7. Y volvemos ahora a las cifras. Hoy es martes del DANE con su director Juan Daniel Oviedo. Muy buenas noches. El viernes pasado el DANE presentó los resultados en materia de estadísticas vitales, nacimientos y defunciones en lo corrido del año 2021, junto con un boletín extraordinario de mortalidad por COVID-19 con corte al 5 de septiembre. Recordemos que en dicho boletín pudimos oficializar 150.469 defunciones por COVID-19 entre confirmadas y sospechosas, de las cuales, como lo hemos informado continuamente, más de 3/4 partes corresponden a personas de más de 60 años. Eso significa que es importante entrar a analizar quién queda detrás de estas defunciones y, sobre todo, cuáles son las situaciones de orfandad que dejan estas más de 150.000 defunciones ocurridas hasta el 5 de septiembre de 2021. Por eso, en primer lugar, es importante analizar cuáles son las relaciones de parentesco que sucedían al interior de los hogares donde residían permanentemente las personas que han muerto por COVID-19. Allí ustedes pueden observar que aproximadamente el 80% de todas las personas que han muerto por COVID-19 eran o jefes de hogar, o cónyuges, o compañeros permanentes de ese jefe de hogar. De ese 80%, el 68% tenía más de 60 años y por consiguiente ya nos acercamos a un perfilamiento frecuente en materia de la probabilidad de orfandad que vamos a encontrar en esos hogares, para lo cual es importante entrar a analizar la distribución por sexo de los jefes de hogar que han muerto por COVID-19. Aquí nosotros estamos observando que aproximadamente el 62% de las muertes por COVID-19 que correspondían a jefes de hogar eran hombres y el 38% restante correspondía con mujeres. Así, con este levantamiento preliminar podemos entrar a analizar unas estimaciones preliminares en materia de consecuencias de orfandad por COVID-19. En primer lugar, lo que nosotros queremos establecer es cuáles son las relaciones de convivencia que suceden frecuentemente al interior del hogar con las personas de menos de 18 años y las personas que han muerto por COVID-19. Encontramos que de las 150.469 defunciones que han sucedido hasta el 5 de septiembre, aproximadamente 143.000 personas menores de 18 años tenían una convivencia permanente con las personas que han muerto y de ellas aproximadamente 48.000 tenían el parentesco de ser
hijas, hijos, hijastros o hijastras de las personas que han muerto por COVID-19. Es decir, 48.000 menores de 18 años que reportan una situación de orfandad como consecuencia de la mortalidad por COVID-19. También es importante entrar a analizar lo que sucede con las situaciones de orfandad para población más vulnerable, en este caso, la población de menos de 5 años. En la medida en que ya sabemos que las muertes por COVID-19 afectan más que proporcionalmente a la población adulta mayor, es natural encontrar una menor relación de convivencia o menos frecuente con personas de menos de 5 años y por eso es que estimamos que de las 150.469 defunciones por COVID-19, aproximadamente 28.000 menores de 5 años tenían una convivencia permanente con estas personas que ya no nos acompañan y aproximadamente 9.000 corresponden con el parentesco de hijo, hija, hijastro o hijastra, con lo cual preliminarmente podemos concluir que 48.000 personas de menos de 18 años son hijos o hijas que ya no tienen a sus padres o madres como consecuencia de la mortalidad por COVID-19 y que aproximadamente 9.000 niños y niñas menores de 5 años perdieron a sus padres o a sus madres con los que convivían permanentemente a partir de las estimaciones que podemos hacer desde el DANE. Muchas gracias. La sección Economía fue presentada por Fede Cacao. Amigo cacaocultor, si su cultivo produce menos de 700 kilos por hectárea al año, es hora de renovar. Acérquese a la unidad técnica de Fede Cacao más cercana y solicite información. Ustedes recuerden que nos ven en Colombia y también por el mundo, no solo por Señal Colombia, sino también por nuestro streaming que pueden encontrar en rtvcnoticias.com y los leemos constantemente en las redes sociales con el numeral Me Conecto con RTVC. Es momento de hacer una pausa, pero al volver más noticias del mundo, el perdón que pide la OMS por casos de misiones médicas que abusaron de mujeres. Ya volvemos. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. Kevin tiene una vida llena de historias. Hola Kevin, hola Paul. Unas más divertidas que otras. Y no lo olvides, estudié de lavar los platos. Y eso, en pocas palabras, es la historia de la ovulación. Lo mejor de este cuento es que son las mismas cosas que a todos nos pudieron pasar. Kevin, ¿crees que puedas jugar en algún otro lugar? Oh, Karen, está bien. Solo estamos hablando acerca de relaciones. Los años maravillosos. Estreno. Viernes 1 de octubre a las 8:30 de la noche. Por Señal Colombia. Estás viendo RTVC Noticias, emisión central. Regresamos con más información del mundo. La grave crisis de migración que viven millones de venezolanos en el continente fue un punto de encuentro entre oposición y oficialismo en medio de los diálogos de México. Con esa condena contra la xenofobia, especialmente por lo ocurrido en Chile, terminó el tercer encuentro. Las recientes reacciones a la diáspora venezolana que ha permeado a todo el continente, principalmente el Cono Sur, consecuencia de la crisis interna de ese país, paradójicamente se vuelve un punto coincidente entre los delegados de oposición y del régimen de Nicolás Maduro en suelo mexicano, donde adelantan diálogos. Las delegaciones expresaron su rechazo a los actos de xenofobia y violencia contra las familias venezolanas ocurridos recientemente en la República de Chile. Hechos que incluso fueron rechazados y que tienen eco en el Palacio de Miraflores. Le he dado instrucciones personales y precisas a la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, al canciller Félix Plasencia, para que a través de la Cancillería de inmediato procedamos a un plan vuelta a la patria de todos los venezolanos y venezolanas que están en Iquique, Chile.
Ese acercamiento de posiciones entre las partes apunta en varias direcciones, pero no son reveladas aún. Solo se estableció que el norte que los ocupa será un mecanismo de consulta que reúna a diversos actores políticos y sociales, nacionales y extranjeros, de cara a dar un giro a la crisis política y económica que afronta Venezuela. Y la OMS pidió perdón por los casos de violencia sexual cometidos por funcionarios de esa organización que participaron en la atención contra el brote de ébola en la República Democrática del Congo entre los años 2018 y 2020. Decenas de mujeres congoleñas relataron que estos funcionarios les ofrecieron empleo a cambio de sexo y que en algunos casos fueron violadas. El director de la OMS dijo que los culpables pagarán severas consecuencias. Hasta aquí la información del mundo. Patricia y Mateo, sigan ustedes con más información. Gracias, Daniela. Y en minutos los temas de conversación, ¿en de qué se habla? ¿Qué tenemos preparado? Muy buenas noches, José, en esta oportunidad. Buenas noches, compañeros televidentes. Hoy tendremos en de qué se habla. La ubicación del peso colombiano como la moneda más devaluada en lo corrido de este 2021 y las consecuencias locales e internacionales de este fenómeno económico. También hablaremos sobre la incertidumbre que genera esta devaluación en la economía nacional y su estrecha relación con el empleo en nuestro país. Los esperamos en minutos. Por ahora sigan con más información en nuestra emisión central. Y seguimos con más deportes porque el arquero colombiano David Ospina fue elegido en la Serie A de Italia como el mejor golero del mes de septiembre. Además le pusieron un apodo bastante particular, Spider-Man, pues su valla ha sido de las menos vencidas de todo este mes. Y pues bueno, con apenas 2 goles en 6 jornadas, Ospina es el golero, como les contaba, menos vencido. En este mes que finaliza solo recibió un gol de la Juventus en 4 partidos, por lo que los hinchas le comenzaron a llamar Spider-Man. El colombiano se ganó la confianza del entrenador Spalletti, que tenía al italiano Meret como titular, pero el nivel, la experiencia y la seguridad mostrada lo consolidan como el más destacado bajo los 3 palos en la Serie A. Y vamos ahora a hablar de ciclismo porque el colombiano Juan Sebastián Molano ganó hoy la primera etapa del Giro de Sicilia. Impresionante lo que hizo el colombiano en una definición emocionante también, faltando 5 metros. Él pudo quedarse con esta victoria en esta primera etapa. Molano venció, como les contaba, en esos últimos metros al italiano Vincenzo Albanese, que parecía quedarse con la victoria tras un ataque en el último kilómetro. Finalmente las fuerzas abandonaron al corredor local e impulsado por el argentino Maximiliano Richesi, el colombiano cruzó la meta en primer lugar para adjudicarse el liderato de la competencia. La carrera italiana continuará este miércoles con la disputa de la segunda etapa, una jornada de 173 kilómetros con inicio en Selinunte y la llegada en Mondelo. Hasta aquí los deportes. Vuelve el gran finde del 28 al 30 de septiembre, 72 horas de descuentos. Ingresa ya a www.elgranfinde.com y recompénsate haciendo ese viaje pendiente. Invita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur. ¿Reconocieron estas dos de nuevo? Pues también están entre los nominados a los
premios Latin Grammy. Les habíamos contado en nuestra salida anterior que como las categorías son tan difíciles de entender, nosotros lo dividimos en 5 categorías muy fáciles para que los que están perdidos como yo podamos ubicarnos en estas nominaciones. Nos quedan faltando entonces los colombiafónicos, que son todos los que fusionan ritmos colombianos con otros estilos de música y los que le cantan a los niños. Es de colombiafónicos grabar bullerengues con la inconfundible voz de Petrona Martínez. Es de colombiafónicos fusionar el acordeón con estilos académicos, como lo hace Diana Burco. Es de colombiafónicos plasmar la música que identifica el carnaval de Barranquilla, como lo hace Juventino Ojito. Es de colombiafónicos combinar los arpegios del arpa llanera con el jazz latino, como lo hace Edmar Castañeda. Es de colombiafónicos sentir el sonido característico del vallenato, como lo hacen Felipe Peláez y Chabuco. Y no he podido decir siquiera que te extraño. Para los niños, Victoria Sur musicalizó esas canciones tradicionales infantiles para que se las canten. Cantando soles llegan hasta la ventana, la tarde se hace roja en el jardín. Para los niños, la Filarmónica de Medellín se unió con la banda de rock infantil Tu Rockcito para lanzar un disco de rock sinfónico. Esta es una historia como las demás, un niño inocente paseando por el bosque, tomando agua de todo. RTBC Noticias, emisión central.